Ahí está. Bueno, mi idea hoy era contarles un poco, más que nada, mi principal línea de investigación. O sea, yo soy licenciado en Ciencia de la Computación en Exactas, en la UBA. Soy profe acá también en Ingeniería. Y estoy haciendo mi doctorado en análisis de redes sociales principalmente. En realidad, toco bastantes otros temas, pero es como mi principal punto de investigación. Y lo que quería contarles un poco hoy es algunos trabajos que hice, algunas cosas que aprendí a lo largo del doctorado eh, y algunas herramientas que creo que están copadas para el análisis de redes sociales. Eh, Va a haber voy a hacer toda una primera parte más teórica de contar cosas y después hacia el final les voy a contar sobre una nota que escribimos para Revista Anfibia, no sé si conocen, y ahí voy a aprovechar y les voy a mostrar un poco sobre Gephi, que por lo menos desde mi punto de vista es una de las herramientas más lindas para visualización sobre todo. Cuando uno trabaja con cualquier línea de investigación o incluso en la práctica, cuando quiere comunicar cosas, una de las partes más importantes es cómo lo comunica. Y si uno tiene lindos gráficos o lindas visualizaciones, la verdad que el impacto es muchísimo mayor. Y creo que me van a creer cuando se los muestre. Pues yo les voy a contar un montón de cosas teóricas que tal vez ustedes dicen, bueno, no es tan interesante, pero mucha gente después cuando ve el gráfico dice, qué flashero esto. Y nada, en realidad es simplemente lo mismo, pero con un dibujito lindo. Así que vamos a eso. Bueno, eh, mi tesis y mi investigación se basa en un submundo de las redes sociales, que es la polarización en las redes sociales. Seguramente muchos de ustedes tengan redes sociales y conozcan más o menos cómo funcionan, y seguramente habrán les participado de discusiones polarizadas o controvertidas o donde se ve la grieta de la sociedad. Y bueno, esto es todo un mundo que es en donde se enfoca principalmente la mayoría de mis análisis. Eh, Mi idea, empecemos por hablar un poco, ¿no? De qué es la polarización o controversia o grieta o el nombre con el que la hayan escuchado. Es un fenómeno que tiene un alto impacto en la sociedad y que por eso se estudia desde varias disciplinas. Tal vez a ustedes les suena más de conceptos sociológicos o políticos, pero la realidad es que también se estudia desde las ciencias más duras, como la informática o incluso la matemática y la física. ¿Y por qué es que se estudia? Y es porque lo que genera esto, ¿no? Que la sociedad se divida o se agrupe en dos polos absolutamente opuestos, los cuales tienen distintos puntos de vista, tan distintos que resultan antagónicos, trae problemas en la sociedad. Y esto además está masificado y agudizado por la irrupción de las redes sociales. O sea, ya la gente no tenía problemas, ¿no? Entre sí se peleaban, se armaban grupos, peleas entre países, peleas entre provincias, peleas entre religiones, peleas entre lo que sea. Y al digitalizarse las relaciones humanas, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos en las redes sociales básicamente es relacionarnos con otras personas, pero de forma digital. O sea, no nos relacionamos en ese momento físicamente con el otro, no está el otro ahí al lado, sino que hay una pantalla enfrente nuestro.
y nuestra relación también se vuelve incluso asincrónica. Y además podemos relacionarnos de forma anónima, o sea, podemos estar hablándole a otra gente, al mundo incluso, al mundo digital, de manera anónima. Y no solo eso, también podemos automatizar y podemos que en vez de que ser nosotros los que hablamos, hacer que un bot sea el que hable. Obviamente no es lo mismo que una persona, pero para muchos pueden sentirlo como una persona y no darse cuenta que lo que hay atrás no es una persona, sino que es un programa. Y además, lo que genera, ¿no? Relacionarse con otras personas de forma anónima. Eso muchas veces despierta comportamientos bastante tóxicos o nocivos, ¿no? Mucha gente aprovecha el anonimato para decir cosas que tal vez no diría cara a cara o que no diría si se supiese quién es el que está diciéndolo. Entonces, la digitalización de nuestras relaciones, si bien trae algunos puntos positivos, trae también puntos negativos y agujeros a través de los cuales se pueden colar intereses oscuros o non santos, como también puede decirse, y que buscan utilizar la división de la gente en beneficio propio. Entonces lo que hacen es agudizarla. ¿Y cuáles son los problemas entonces que concretamente trae la polarización o la controversia? Bueno, primero, ¿no? La división de la gente. O sea, gente que tal vez pertenecía a una misma comunidad, a una misma ciudad, a un mismo país, a una misma provincia o lo que sea, se dividen y se odian entre sí. Eso ya de por sí es un problema porque la violencia que eso puede traer, los conflictos que eso puede traer en el terreno, en el plano humano físico. Pero además, por ejemplo, también produce sesgos informativos. Es decir, cuando uno empieza a agudizar su pertenencia a la comunidad, a volverse más y más endogámico, lo que empezás a hacer, lo que le empieza a pasar a mucha gente es, empiezo a escuchar mucho más a quienes piensan como yo y a quienes no piensan como yo, es decir, los que están del otro lado de la grieta, no los escucho, porque no me llega esa información. Eso sucede por muchos motivos, pero en el plano digital sucede por los algoritmos de las redes sociales. Cuando vos entras a Twitter, a Facebook, a Instagram, lo que te muestra en tu muro está seleccionado con un criterio. No te muestra todo, ni te lo muestra de forma random. Te muestra lo que el algoritmo aprendió que a vos te produce engagement. O sea, lo que a vos te hace seguir usando la red social, básicamente. Que eso es lo que buscan los algoritmos, ¿no? En realidad no les interesa mucho ni tu felicidad, ni tu bienestar, ni tu salud mental, ni nada de eso, sino que básicamente les interesa que vos uses más la aplicación. Y si el motivo por el que la usás más es para pelearte más, o para odiar más, o simplemente como un vicio o lo que sea, bueno, no les preocupa mucho, ¿no? Tal vez después de algunos análisis, algunas notas o algunas cosas que pasaron, un poquito se preocuparon por eso, pero a priori no es el objetivo principal. Y entonces, ¿qué produce esto? Y que te muestren las cosas que refuerzan tus creencias. O sea, vos tenés un sesgo con el que llegás y que es que, por ejemplo, los del otro lado de la grieta son malos. Y entonces te muestra contenido que a vos te produce una cierta satisfacción, por decirlo de alguna manera, porque refuerza tu sesgo. Y te dice, ves que yo tenía razón, que los otros son malos y tontos y feos. Bueno, y ese contenido muchas veces es de tu misma comunidad, o sea, de tus amigos, de tu red de ego. Que red de ego, me imagino que en la materia habrán visto el concepto, pero es nada, tu red de amigos y de la cual vos te alimentás y en la cual vos, en base a eso, entendés el mundo, ¿no? Porque uno entiende el mundo de lo que ve, de lo que vive, y muchas veces eso no es representativo, muchas veces no, nunca es representativo de lo que de verdad es el mundo, ¿no? En términos de las personas que lo habitan. Y en las redes sociales lo que pasa es que eso se agudiza y se agudiza más, porque bueno, en la vida real vos tal vez te cruzás con otra gente de forma random en otros lugares y tal vez tenés un poco más abierto, aunque
tampoco tanto, ¿no? Eso depende un poco cómo te muevas en el mundo, pero en las redes sociales, cómo te mueves está limitado por los algoritmos o está bastante cercenado por ellos. Entonces lo que sucede es que te muestran posteos que coinciden con lo que vos decís y suele ser de gente de tu misma comunidad. Y si te muestra un posteo de la otra comunidad, suele ser un posteo malo, o sea, algo en lo cual alguien dijo una barbaridad de verdad, o se equivocó, o hizo algo malo, y eso llega a tu comunidad porque alguien lo trae riéndose de eso, o con lo mismo, ¿no? Con el refuerzo del sesgo, diciendo, ves que yo tenía razón y que los otros son tontos, feos y malos. Y entonces ahí se sigue agudizando y agudizando cada vez más tu endogamia, tu sesgo y en ello también el odio hacia el otro. Y la imposibilidad cada vez mayor de poder llegar a un acuerdo con el que está enfrente. Y esto produce además odio, ¿no? Produce violencia verbal o incluso muchas veces va más allá de lo verbal y empieza a producirse ataques entre las comunidades. Que eso puede parecer inocente, puede parecer, bueno, nada, es alguien que me insulta en Twitter, pero eso tiene un impacto en la salud de nuestra psiquis. Y no solo eso, este problema de la endogamia es un terreno súper fértil para la fake news. O sea, si alguien quiere, dice, qué bueno esta polarización, porque me conviene a mí para ganar las elecciones, o me conviene a mí para que el país con el cual tengo conflictos se estén peleando entre ellos y tengan problemas internos y yo pueda aprovecharme de eso, o cualquier otro interés malo, por decirlo de alguna manera, lo que puede hacer es generar que esa polarización se agudice mediante fake news. Entonces, ¿por qué las fake news tienen tanto éxito, por decirlo de alguna manera, en el objetivo que persiguen, que es establecer una mentira y que la gente se lo crea? En parte es por la polarización, porque la polarización agudiza mis sesgos, mis creencias de que el otro es feo, malo y tonto, y si me viene una nota y me dice que el otro es feo, malo, tonto y fue y hizo una maldad en algún lugar, por más delirante que pueda sonar esa maldad, coincide con mis creencias. Entonces dice, muchas veces la gente ni siquiera entra a la nota o ni siquiera se preocupa en intentar averiguar. Muchas veces porque no tenés tiempo de hacer eso también, ¿no? O sea, vos estás 5 minutos en las redes sociales, ves una nota que en el título confirma lo que vos pensabas, y entonces lo que haces es automáticamente compartirla. Y decís, ven que estos son feos, tontos y malos, y pum, la compartís. Y así empieza a hacerlo mucha gente de tu red, porque todos piensan lo mismo y todos tienen la misma creencia, y pum, explota la fake news. Y muchas veces se queda dentro de tu comunidad, o sea, los otros ni siquiera se enteraron que hubo una fake news. A veces sí, y incluso en la desmentida no llega. ¿Por qué? Murió ahí y porque a nadie le interesa tu desmentida, porque va en contra de lo que yo creo y no lo comparto eso. Y bueno, ya sabemos el problema que traen las fake news. Entonces, la polarización, la controversia, la grieta no es algo sano para la sociedad, ni en el plano de lo terrenal, ni en el plano de lo digital. Esto es algo que se estudia no solo, como les dije, desde el análisis de redes sociales, desde un punto de vista informático, sino que se estudia desde también las ciencias sociales. Uno de los primeros estudios que hubo sobre esto, no sé si lo vieron en la materia, es un estudio muy clásico, es el caso del club de karate. Lo mencionamos un poquito. Bueno, bien, excelente. Bueno, muy brevemente, era un club de karate en el cual había un maestro del club de karate y al analizar los mails y cómo se comunicaba entre sí esa gente, notaron que había un grupo que se comunicaba mucho entre sí y otro grupo que se comunicaba mucho entre sí, pero entre sí los dos grupos no se comunicaban tanto. O sea, notaron que había dos comunidades latentes en eso que se supone que era un mismo grupo de gente. Y lo que pasaba es que había internas entre el maestro del club de karate y su segundo. Y lo que terminó pasando es que el club de karate se dividió
y el aprendiz del maestro se fue con toda esa gente y se armó otro club aparte. Este es un caso chiquito, que no tiene un gran impacto, nadie se va a morir porque un club de karate se divida, pero fue un caso muy ejemplificador, ¿no?, de cómo la división y la polarización está latente en un lugar y se puede ver a través de las interacciones de las personas. Cómo las personas se relacionan entre sí te da una idea de qué está pasando ahí adentro en términos de comunidades y qué problemas puede traer eso, como en este caso la división del club de karate. En Argentina, muchos, si tienen Twitter, estos ya estarán acostumbrados, lamentablemente, y si participan de la vida política del país, probablemente también. Y si no participan, pero la siguen y la escuchan, también seguramente sean conscientes de la polarización de nuestro país. Un caso un caso de estudio y bastante simbólico en nuestro país fue la muerte de Nisman en 2015. Esto fue algo que en las redes sociales y en el país y en los medios y en todos lados trajo muchísima discusión y muchísimo revuelo. Y Ernesto Calvo, que es un politólogo, que es director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, pero es argentino y estudia mucho la política argentina, estudió qué sucedió con el hashtag Nisman en Twitter. O sea, si bien él es politólogo, la verdad que la tiene súper clara con la programación, sobre todo con R, no con la programación en sí, ¿no?, pero con la informática. Sabe usar muy bien R, sabe un poco de estadística y supo hacer un análisis súper interesante de lo que sucedió con esta discusión a lo largo de enero y febrero de 2015. Lo que él hizo fue descargarse todos los tweets que tuvieran el hashtag Nisman y los analizó, ¿no? Y una de las cosas que hace, este es uno de los primeros libros que pone de manifiesto la polarización que se vive en las redes sociales, concretamente en nuestro país. Es un libro chiquito, la verdad que es corto. Al final se los voy a... nada, ahí está el título, Anatomía Política de Twitter Argentina. Si les interesa todo esto de las redes sociales y en particular nuestro país y la polarización, se lo súper recomiendo. Está muy bien escrito, se lee muy fácil y tiene al final todo un apartado metodológico en R de cómo él hizo todos sus análisis, por si ustedes quieren repetirlos en algún otro caso. Una de las cosas que muestra es cómo cada lado de la grieta tiene miradas completamente distintas de lo sucedido. Ustedes tal vez, si se acuerdan de esa época o si más o menos lo siguieron o si saben qué pasó, bueno, había un sector que decía que se suicidó y otro sector que decía que lo mataron. Y nada, miradas completamente antagónicas y se culpaban entre sí y nada, el malo era el otro y nadie podía moverse de ese lugar. Y fue una discusión súper fuerte. Y bueno, como cada uno de estos sectores no hablaban entre sí y solo se comunicaban hacia adentro, se reforzaban cada vez más y cada vez más se convencían, ves que lo mataron y el otro ves que se suicidó y pasaba el tiempo y esto no cambiaba, sino que cada vez se agudizaba más, cada bando estaba más convencido de lo que ya a priori, apenas se supo la noticia, ya de por sí cada bando tenía su morfología de pensamiento de lo que sucedió ahí. Y a medida que pasó el tiempo se lo confirmaron más y más y más. Un poco por la fake news, un poco por los trolls, un poco por la red de ego, por la polarización, por todo este fenómeno que les estuve contando. Y en este libro, nada, muestran muy bien eso. Y muestran cómo esta polarización deja un terreno fértil para la profesión de la fake news. Esto que les conté, ahí lo muestra concretamente, ¿no? Cómo muchas cuentas anónimas empiezan a publicar noticias falsas, cómo incluso aparece un falso Marcelo Tinelli que empieza a dar declaraciones de esto y genera ruido y confusión, etcétera. Cómo se pone lo analizas de un montón de lugares, que está muy bueno, por lo menos para mí, y analiza, por ejemplo, cómo se pone de manifiesto la diferencia socioeconómica del perfil de los oficialistas y los opositores de ese entonces, ¿no? Y lo muestra, por ejemplo, de una forma que lo muestra es el origen de las cuentas. O sea, vos cuando te descargas los tweets, te trae un montón de metadatos, entre los cuales está
desde qué dispositivo se tuiteó. Y algo que notó y que mostró es que la oposición usaba mayoritariamente iPhone y el oficialismo usaba mayoritariamente Android. Nada, a ver, no es algo importante ni lo que sea, pero se ve como distintos consumos culturales, tecnológicos y distintas capacidades de acceso, ¿no? Porque el iPhone es bastante más caro que Android, por lo general, en promedio. Entonces hace un análisis también desde ahí, ¿no? Recordemos, él es politólogo, entonces sus análisis exceden, ¿no? Lo que ven, lo duro. También se ve cómo la región intervino en la discusión, cómo actuaron los trolls y las cuentas falsas y un montón de cosas más. Y como les dije, lo mejor de todo, al final tiene una partecita de metodológica en R para que ustedes después, si les gustó o lo que sea, pueden hacer sus propios análisis. Este es el libro. Lo pueden conseguir en PDF, está publicado gratis en internet y lo pueden comprar si quieren. Es súper, es cortito, se lee fácil y no debe ser muy caro hoy en día. Bueno, y acá es cuando vienen, en este contexto, en esta introducción, en este problema de la polarización, es donde yo empecé a investigar y a querer aportar en algo, ¿no? A intentar, nada, solucionar o buscarle algún remedio o algo que ayude a que este fenómeno nocivo no sea tan fuerte, ¿no? Y lo que empezamos a desarrollar es técnicas, nos metimos en el mundo de las técnicas de identificación de la polarización. O sea, poder darse cuenta automáticamente, porque la polarización está sucediendo todo el tiempo, en todos lados, todos los días, en muchos países, o en muchas regiones, o en muchas provincias, o a distintos niveles, pero sucede constantemente. Entonces, si se puede identificar de forma automática, cuando está sucediendo la polarización, cuando se está manifestando en torno a alguna discusión, hay trabajos que muestran que se pueden hacer cosas para mitigarla o para prevenirla o para reducirla o para ayudar a que la discusión sea más sana. Algunas cosas que muestran trabajos en distintas investigaciones es que se puede mejorar la dieta de noticias de los usuarios mediante sugerencias de lecturas. O sea, muchas veces cuando una nota aclara que una noticia era falsa o muestra distintos puntos de vista o lo que sea, muchas veces, como les dije, eso no llega. Y lo que se puede hacer es que el algoritmo muestre ese tipo de notas, ¿no? Y eso, estudios muestran que ayuda a que la discusión sea menos violenta y la polarización disminuya un poco. También unir redes de ego, es decir, generar comunicación directa entre distintos puntos de vista, o sea, hacer lo contrario a lo que hace el algoritmo. En vez de mostrarte todo el tiempo lo que refuerza tu sesgo, forzarte a que veas a gente que tal vez no seguís o gente que tal vez está del otro lado de la grieta o lo que sea, con otras posturas que no necesariamente sean las que trae tu comunidad porque es la postura en la que de verdad hubo un problema o en la que de verdad hubo algo a criticar, sino posturas que tal vez te ayudan a entender mejor la visión del otro. Y también otras investigaciones muestran que se pueden defender proactivamente de los ataques entre las comunidades. Podés, te das cuenta que está habiendo una polarización y un ataque y podés empezar a bloquear cuentas anónimas, podés empezar a realizar distintas defensas que te eviten a vos entrar en esa movida, ¿no? de la pelea. Bueno, y entonces lo que hacemos nosotros es proponer una nueva técnica y la novedad que introducimos nosotros es intentar hacerlo en base al lenguaje, o sea, en base a lo que la gente escribe, darnos cuenta si se están peleando o no. O sea, en base a lo que dice una comunidad y lo que dice otra, mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que es un área de Machine Learning, darnos cuenta si las posiciones están siendo antagónicas, violentas, y eso básicamente.
y cuantificarlo y poder darnos cuenta si el antagonismo y la violencia y la negatividad de las discusiones es tan alta o es tan fuerte que estamos en presencia de una discusión polarizada. Y de forma automática, para poder activar los distintos resortes que la mitiguen un poco. Bueno, nosotros no fuimos los primeros en proponer estas técnicas. Esto es algo que ya se venía trabajando, distintos equipos de investigación de distintas partes del mundo. Y ya habían producido distintas técnicas también para cuantificar automáticamente la polarización. Pero todas las técnicas que se habían hecho hasta entonces eran basadas en las interacciones de las personas, no en lo que decían. ¿Se acuerdan cuando les mostré o cuando hablamos del club de karate? Ahí la división se veía en base a cómo se relacionaban las personas, no en base a qué decían. O sea, en base a entre quiénes se mandaban los mails. Bueno, acá todos los trabajos lo que hacen es ver en base a lo mismo, en base a quiénes se retuitean, entre quiénes se retuitean, entre quiénes se comparten, entre quiénes se likean, entre quiénes se siguen. O sea, en un plano de interacción. Que ahí la polarización se ve claramente, pero en el plano de la jerga, de la discusión, del contenido de la discusión, también se ve. Entonces nosotros lo que hicimos de distinto y de nuevo es analizarlo desde este otro plano. Pero volviendo a lo que ya estaba hecho, hay un trabajo que nosotros resaltamos porque, que es el trabajo de Kirian Garimela, es un investigador europeo, creo, y que en su trabajo hace un análisis súper exhaustivo de todas las métricas que hay hasta el momento, analiza un montón de discusiones de distintas partes del mundo, de distintos lenguajes, de distintas coyunturas, propone nuevas técnicas y logra la mayor accuracy o precisión, o bueno, accuracy es una forma de decir, no es que lo midió con accuracy, lo midió con área bajo la curva de ROC, etcétera, pero es el que logra la mejor performance dentro de todas las técnicas que hay. Les voy a contar un poquito de esto porque la verdad que este paper es buenísimo, a mí me encantó. Si quieren después búsquenlo. Este es el título del paper, cuantificando la controversia en las redes sociales. Y en este paper lo que hacen es, analizan 20 discusiones distintas en Twitter, de diferentes contextos y temáticas, mitad con controversia y mitad sin, ¿no? O sea, se generan un dataset para experimentar, balanceado, en el cual ellos puedan ver si su técnica efectivamente cuando hay controversia lo detecta y efectivamente cuando no hay controversia no lo detecta, ¿no? Y lo más diversa posible para que no esté atado a una coyuntura en particular, a una región, a una cultura, etc. Lo que hacen de copado también es establecen un criterio, porque está bien, este es mi ground truth, ¿no? Ground truth se le dice a, yo sé que estos datos son de tal manera, yo sé que estas discusiones son polarizadas y estas otras discusiones no lo son. Bueno, ¿cómo es que sé eso? ¿Cómo puedo decir acá está habiendo polarización y acá no? Bueno, ellos establecen un criterio para definir eso. Dicen, una discusión es polarizada cuando la discusión, uno de los criterios que ponen es que la discusión esté bien cubierta por los medios. Y entonces en los medios vos ya ves si hay dos posiciones sumamente antagónicas. Además revisan los tweets a mano. Además dicen que, por lo general la polarización se ve en discusiones políticas, judiciales o económicas, pero en discusiones más de entretenimiento no hay tanto, ¿no? Cuando se habla de un recital o de un famoso o de un evento cultural o lo que sea, no suele haber tanta discusión. Y entonces, establecen así distintos criterios y principios para decir cuándo una discusión es controvertida o no. Nosotros después en nuestro trabajo agregamos algunos criterios más para seguir robusteciendo eso. Descubren que las redes, porque uno puede modelar la red mediante, por ejemplo, retweets o compartidos si es Facebook o Instagram, o seguidores, o sea, en base a cómo se sigue la gente. Y ellos descubren que ambas abstracciones son buenas representaciones a la hora de analizar la controversia. Desarrollan varios métodos
resultando uno, que es un método mediante random walks, caminos aleatorios, que resulta ser el mejor de ellos. Les cuento un poquito cómo es que hace este método. Tal vez vieron algo de random walks en la materia, es algo que en los grafos, o tal vez en alguna materia donde vieron grafos, el concepto de random walks es bastante popular o común o estándar, ¿no? Dentro del mundo de los grafos. Sí, sí, vimos algunas cosas con esto. Excelente. Te lo confirmo. Joya. Bueno, entonces lo que hacen, el método de ellos es dividen el grafo en dos clústeres mediante METIS, que es una técnica de clusterización de grafos. Seleccionan los cánodos de mayor grado, o sea, los usuarios más importantes o que más fueron retuiteados o que más son seguidos, y hacen un random walk, que es un camino aleatorio que comienza en un nodo al azar y termina el random walk cuando alcanza alguno de estos cánodos más importantes, ¿sí? Entonces, uno tiene la red, hay algunos usuarios que son más importantes en términos de cantidad de gente que lo sigue o en términos de cantidad de gente que lo retuitea, y el random walk empieza a girar adentro del grafo hasta que llega a uno de esos vértices y ahí termina el random walk. Y entonces lo que hace es considerar dos tipos de random walk. Uno que termina en la partición X y otro que termina en la partición Y, porque antes dividieron el clúster en dos particiones. Y el random walk es la diferencia de probabilidades de dos eventos. Que ambos random walk terminen en la partición en la que empezaron, o sea, que el que empieza en la partición X termine en un nodo de la partición X, y el que empieza en la partición Y termine en un nodo de la partición y que ambos terminen en una partición distinta, ¿sí? Que crucen la partición. Y modelan esas probabilidades como la multiplicación de empezar y terminar en el mismo menos la probabilidad de empezar y terminar en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si el grafo está muy polarizado, todos los random walk van a tender a quedarse dentro de los polos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poca conexión entre ellos. Hay mucha... ¿Por qué es que sucede esa polarización en términos de grafos? Tenés dos comunidades que están muy conectadas entre sí y muy poco, o sea, conectadas muy hacia adentro y muy poco conectadas hacia afuera, entre ellas. Entonces, los random walk van a tender a quedarse dentro de las comunidades. Bueno, nada, este método les anda muy bien y, según sus experimentos, funciona muy bien para detectar. Ellos intentan proponer métricas para cuantificar en base también al contenido, pero no lo logran. O sea, las dos técnicas que proponen no funcionan. Una es creando embeddings. Embeddings es vectorización del texto, o sea, transformar el texto en vectores para poder trabajarlo matemáticamente y con Machine Learning. Y lo que hacen es intentar medir la heterogeneidad de los clusters en base a los embeddings, pero no les anda. O sea, no logran, mediante ese enfoque, usan bag of words, o sea, un embedding bastante simple, una bolsa de palabras, y no logran que cuando una diferencia de métrica en cuando las polarizaciones es polarizada y cuando no. También prueban hacerlo mediante sentiment analysis, ¿no? Midiendo la negatividad general de la discusión, con la idea de, bueno, si hay una polarización, la gente se está peleando, entonces el promedio de la negatividad de mis tweets va a ser más alta que en una discusión no polarizada. Logran buenos resultados, pero sin embargo dicen que esta técnica es muy limitada porque el sentiment analysis, que es lo que se usa para esto, que es justamente eso, medir la positividad o negatividad de un texto, hoy en día funciona bien, pero para un número de lenguajes determinado. O sea, anda bien en inglés, en español anda bien, pero ya no tanto como en inglés. En alemán ya es bastante más complicado, en chino ya mucho más difícil, y entonces es como que esta técnica no es lo suficientemente genérica y global como para ser útil. Y acá es donde decimos nosotros, bueno, nosotros podemos proponer una técnica que sea buena para medir la controversia con el texto y que sea agnóstica del lenguaje y de la coyuntura. Para eso nos basamos en otros trabajos que hablan de las jergas de las comunidades. Un trabajo habla de que es posible predecir la pertenencia a ciertas comunidades de los usuarios en base a sus tweets. En este trabajo lo que hacen es, bueno, yo sé que este tipo es de la comunidad del ajedrez en base a lo que tuitea y de forma automática.
Y sé que este otro es de la comunidad de gente que lee libros en base a lo mismo. Otro trabajo dice que el estilo del lenguaje es un muy buen indicador de la identidad de la comunidad, incluso mejor que el tópico. O sea, cómo habla una persona es mucho más útil para decir de qué comunidad es que de lo que discute. O sea, va más allá del tópico de discusión, sino que hay una cuestión de jerga en el fondo. Yo de la comunidad X hablo o uso palabras y construyo mis frases distinto que la gente del otro lado de la grieta. Otros trabajos demuestran que es posible distinguir entre conservadores y liberales en Twitter a través de las noticias que comparten, que es parte del contenido de los posteos. Un trabajo nuestro también lo que logramos es, mediante técnicas de procesamiento del lenguaje, es posible distinguir las jergas de comunidades polarizadas. O sea, el caso de la polarización es como más obvio aún. Entonces, en base a todos estos trabajos previos, lo que hacemos nosotros es proponer una hipótesis que es: si la controversia es la discusión entre comunidades con distintos puntos de vista, si las comunidades poseen jergas distintas y distinguibles, entonces se debe poder detectar cuando una discusión está viendo grieta. Es decir, cuando hay dos comunidades expresándose de forma completamente distinta y hasta opuesta. Y este es el trabajo que publicamos en una conferencia en Italia junto con mi director de tesis. La llamamos Dipole Moment Content y en realidad es una técnica que usa un poco de lenguaje y un poco de interacciones. O sea, es como una técnica híbrida. Es la primera que desarrollamos. Después la mejoramos, se los voy a contar después, con un grupo de Italia. Y hicimos una técnica más puramente basada en el lenguaje. Con esta técnica logramos equiparar lo que existía hasta ahora en términos de performance. O sea, logramos que mediante el lenguaje se pueda identificar tan bien como mediante las interacciones cuando está viendo polarización. Utilizamos las discusiones que usaron en el trabajo de Garimela y les agregamos más que recolectamos nosotros. Y logramos cubrir 4 idiomas distintos dentro de 5 regiones geográficas distintas: Latinoamérica, Norteamérica, Europa Occidental y Asia del Sur y Central. El método es una técnica sistemática y automática para poder aplicar en cualquier contexto de discusión, no importa el país, no importa el idioma, y tiene 5 pasos, ¿no? Primero, construimos el grafo, después identificamos las comunidades del grafo, después entrenamos nuestro modelo de predicción mediante procesamiento del lenguaje. Después predecimos y después calculamos la controversia en base a las predicciones. Ahora voy a explicar un poquito cada uno de estos pasos. El objetivo, bueno, cuando vamos a construir el grafo es construir una red que represente la actividad relacionada a la discusión. Entonces lo que hacemos es construir el grafo de retweets, donde para cada discusión que hay, construimos un grafo donde cada usuario que participó es un nodo y hay un eje dirigido del nodo B al nodo W si B retuiteó a W. ¿Sí? Entonces, así empiezan a unirse los nodos de mi grafo. Y utilizamos retweets porque los retweets, hay muchos trabajos que muestran que representan un engagement, un apoyo a la opinión. Por lo general, cuando alguien retuitea a otro, a veces hay retweets irónicos, pero por lo general es quiero que se difunda esto que está acá porque yo estoy de acuerdo con eso. Entonces lo retuiteo porque quiero que más gente se entere de esto con lo que yo estoy de acuerdo y que me parece bien. Entonces este grafo tiene implícitamente la información de cómo la gente se acuerda entre sí o desacuerda. Después identificamos las comunidades dentro del grafo. Y acá nos interesa que las comunidades sean lo más específicas posible para que no haya ruido, porque si hay ruido, después el ruido va a estar en mis datos y después mi modelo de Machine Learning le va a costar más funcionar. En el caso de Garimela, Garimela agarraba y partía el grafo en 2, no importaba qué comunidades realmente haya dentro.
Lo que nosotros queremos es, no quiero que me fuerces la partición en dos, sino quiero que me digas todas las comunidades que hay para vos acá adentro. Y para eso utilizamos Walktrap. Walktrap es una técnica de clustering de grafos que no te detecta una cantidad determinada de comunidades. No es que vos le decís, dame las 3 comunidades que hay acá, como por ejemplo haría Camins, sino que te detecta todas las comunidades que hay para él. Puede haber una, puede haber 50, 500, lo que sea. Lo hace en base también a caminos aleatorios, con un enfoque bastante parecido al que les conté antes, y tiene una muy buena performance en términos de modularidad Q. La modularidad Q es una forma de medir justamente los clusters. ¿Qué hace? Mide cuántas aristas hay dentro de la comunidad con respecto a cuántas hay hacia afuera. Entonces, cuanto más grande sea esa diferencia, nada, como que mejor identificada va a estar la comunidad. Una vez que identificamos las comunidades del grafo, nos quedamos con las 2 más grandes, ¿no? Porque si hay una polarización, Walktrap no necesariamente te va a detectar 2, tal vez te detecta 2 que son las principales y después hay chiquititas, hay nodos que están aislados y son una comunidad de ellos mismos, etc. Entonces a nosotros lo que nos interesa es, bueno, en una discusión tenés esos 2 polos y tenés también ruido, ¿no? Gente que no pertenece a ninguna comunidad, comunidades chiquititas descolgadas, etc. A nosotros nos interesa enfocarnos en esos polos. Entonces nos quedamos con esas 2 comunidades principales. Y después, en base a esas 2 comunidades, generamos nuestro set de entrenamiento para nuestro modelo, en base a los tweets emitidos por los usuarios de esas 2 comunidades principales. Los tweets los sanitizamos, esto es eliminar tweets duplicados, es decir, retweets sin texto, que eso te genera el mismo texto muchas veces duplicado. Eliminamos los nombres de usuario, los links, espacios en blancos, el texto RT, cosas que no vienen al caso porque nosotros queremos enfocarnos en el contenido original que postean las personas y no si pone un link o si Twitter me pone la palabra RT, etc. Y también convertimos los emojis a texto para que nuestro modelo pueda entender y pueda usar también los emojis que muchas veces le ponen una connotación muy distinta, ¿no? Una veces diciendo con una cara triste algo que parecería ser bueno, cambia completamente. Entonces usamos los emojis también. Bueno, después agrupamos los tweets por usuarios y les ponemos un tag, es decir, vamos a hacer un aprendizaje supervisado, porque le vamos a decir cada texto a qué comunidad pertenece, es decir, le ponemos tag C1 o C2 en base a de qué comunidad era ese usuario. Y entrenamos nuestro modelo de aprendizaje automático mediante FastText. FastText es una librería hecha por Facebook que hace justamente esto. Crea modelos de NLP, de procesamiento del lenguaje, muy buenos, muy rápido, y hasta 2017-18 era el estado del arte, ¿no? Era lo mejor en términos de modelos de NLP. Nada, no me voy a meter mucho más en esto, podría ser toda una clase, pero eso es lo importante. Cualquier duda que haya o lo que sea, párenme, si no yo hablo y hablo y hablo. Bueno, una vez que tenemos nuestro modelo entrenado, lo que hacemos es pasar a predecir. Bueno, utilicemos nuestro modelo para predecir qué está pasando. Y el objetivo de la predicción es identificar a lo que nosotros llamamos usuarios característicos de cada lado. ¿Qué es? Los usuarios que más representan la posición de las comunidades, ¿no? ¿Qué es lo distinto o qué es lo que mejor representa en términos de texto a cada comunidad? Para eso, eliminamos más ruido de la discusión y nos quedamos solamente con la componente principal conexa de la red. Es decir, eliminamos a todas las comunidades aisladas y a los usuarios sin comunidad que hay por ahí. También eliminamos usuarios que tengan un grado menor a 3, es decir, usuarios que participaron poco de la discusión. Y a lo que nos queda le llamamos root graph, ¿no? Como la raíz del grafo, lo verdaderamente representativo después de que eliminamos el ruido. Y a nuestro modelo lo usamos para predecir la comunidad de pertenencia de cada usuario de esta red en base a sus tweets, ¿no? Que eso es lo que aprendió el modelo, ¿no? El modelo tenía todos los tweets de un usuario y de qué comunidad era. Entonces el modelo lo que hace es crear embeddings intentando diferenciar una comunidad de la otra.
Y lo que hacemos es, nuestro modelo nos predice, yo le doy un tweet y le digo, decime de qué comunidad es este tweet, ¿no? Por ejemplo, si fuese lo de Nisman, le doy un tweet que dice a Nisman lo mataron y va a ser de la comunidad opositora. Le doy un tweet que diga a Nisman se suicidó y va a ser la comunidad oficialista. Y Fasttext además me va a decir con qué probabilidad cree que un tweet es de una comunidad y otro. Y nosotros nos quedamos con los que Fasttext nos predice con mucha precisión. Me dice, este tweet es recontra, este usuario es recontra de esta comunidad. Es decir, con el que nos predice con una certeza o una probabilidad mayor al 90%. Y estos son nuestros usuarios característicos. Una vez que tenemos a nuestros usuarios característicos, lo que vamos a hacer es volver al grafo de interacciones y utilizarlos para medir la controversia. Acá lo que hacemos es utilizar una noción de la física, que es medir la polaridad de sistemas, de un sistema, ¿no? Eso, ¿cómo lo hace? Mide la polaridad de todos sus componentes y se fija entonces si de un lado tenés más positividad y del otro lado más negatividad, y así mide la polaridad. Y aplicamos esa idea de la física a la sociedad, y anda bastante bien. Y entonces lo que hacemos es, a nuestros usuarios característicos les asignamos la comunidad que nuestro modelo predijo y le ponemos 1 si es de la comunidad, supónganse 1, y -1 si es de la otra comunidad, ¿no? Entonces le estamos dando una noción de polaridad. Uno tiene un número positivo y el otro el mismo, pero negativo. Y a eso le denominamos índice de polaridad de cada usuario. Como nosotros lo hicimos solo para los usuarios que nuestro modelo estaba muy seguro, nos quedan un montón de usuarios sin un índice de polaridad. Entonces ahí lo que hacemos es utilizar label propagation. No sé si vieron label propagation en la materia. Sí, lo mencionamos brevemente cuando vimos el tema de comunidades. Excelente. Bueno, label propagation es una técnica para identificar comunidades, pero básicamente la idea de la técnica es inducir el label de usuarios que no tienen en base a sus vecinos, ¿no? Este sería un ejemplo chiquito de qué es lo que pasa, ¿no? En nuestra técnica. Supónganse que nosotros tenemos esta comunidad de 7 usuarios que se relacionan de esta manera y nuestro modelo identificó que este usuario es con un 95% de la comunidad negativa y este con un 98% de la otra comunidad. Y son los únicos que identificó. Entonces nosotros los tagueamos a eso, les ponemos el índice de polaridad y con label propagation vamos propagando el índice y inducimos la polaridad del resto de los usuarios, ¿sí? Entonces, cuando converge label propagation, ya tenemos a todos nuestros usuarios tagueados de más o menos una manera como esta, ¿sí? O sea, fíjense, en el primer paso, lo que hace es los vecinos de cada uno de mis usuarios tagueados reciben un poquito de su tag, ¿no? Este era 0.95, entonces este es 0.8. Este es 0.98, entonces este es 0.83. Y en el siguiente, este usuario de acá, que también está conectado con este, recibe de este, entonces baja más todavía. Nada, esa es la idea. Entonces, una vez que tenemos la polaridad de todos nuestros usuarios, aplicamos esta técnica de la física que mide la polaridad, ¿no? Tenemos n positivo y n negativo, el número de usuarios con valores positivos y negativos, y nada, con una cuentita que no viene el caso ahora, medimos la polaridad general de nuestro sistema, ¿no? Que es la diferencia de polaridades. Entonces, si las comunidades de la red están poco conectadas entre sí, label propagation va a dejar de un lado valores cercanos a 1 y del otro valores cercanos a -1. Entonces, nuestro método de Dipole Moment Content, Dipole Moment es el concepto de la física que estamos usando y Content es porque usamos el contenido de los tweets. Va a indicar una alta polarización, dando como resultado valores cercanos a 1. Además, si una comunidad es mucho más grande que la otra, el cálculo va a tender a valores cercanos a 0. Esto creo que es interesante porque nosotros consideramos que si una comunidad es muy grande y la otra es muy chiquita, no hay polarización. Hay un grupo chiquitito que está en desacuerdo, pero ese no es el caso que nosotros decimos. La polarización grave o problemática sucede cuando las dos comunidades son más o menos parecidas, ¿sí? Cuando la división es casi mitad y mitad.
cuando hay igual volumen de fuerzas, por decirlo de alguna manera, de cada comunidad. Pero bueno, si no es así y una comunidad es muy grande y la otra es muy chiquita, entonces nuestro modelo va a tender a decir que no hay polarización. Y lo mismo si las comunidades están muy conectadas, ¿no? También la polaridad no va a tener unos y menos uno, sino que van a ser todos valores cercanos a cero. Entonces va a dar poca polaridad. Bueno, ¿y cómo es que testeamos este método? Bueno, primero tenemos que definir qué es un tópico, ¿no? ¿Qué es una discusión, ¿no? ¿Qué es? Bueno, acá hay que ser bien formales con todo, porque nada, esto es un paper. Y un tópico, ya en la literatura, es decir, muchos otros trabajos los definen a través de un hashtag, ¿no? O sea, hashtag Nisman, por ejemplo. Y eso es la discusión sobre Nisman. Pero para nosotros eso puede ser restrictivo, ¿no? Porque a veces yo quiero hablar sobre lo que pasó con Nisman y no uso el hashtag Nisman porque nada, no me interesa y estoy en otra y uso mis propias palabras. Entonces, y a veces incluso hay más hashtag, ¿no? A veces una comunidad tiene un hashtag y la otra comunidad tiene otro. No sé, a Nisman lo mataron, Nisman se suicidó, hashtag. Están hablando de lo mismo, con posiciones distintas y hashtags distintos. Entonces, nosotros ampliamos y decimos que puede ser un conjunto de hashtag o incluso keywords, ¿no? Tal vez la palabra Nisman, no el hashtag Nisman. Con la palabra Nisman puedo recolectar un mayor número de tweets y acaparar mejor la discusión. Entonces, para cada tópico descargamos todos los tweets que contengan alguno de los hashtags o keywords en una ventana de observación, ¿no? Porque las discusiones también tienen un tiempo, ¿no? No se discute por siempre todo. A veces sí, ¿no? Pero por lo general empiezan y terminan las discusiones. Y nos aseguramos que el tópico esté asociado a un gran número de tweets, porque nos interesan las discusiones grandes a nivel sociedad. Una discusión chiquitita entre pocas personas no es tan problemática como una discusión a nivel de miles y cientos de miles de personas. Nos descargamos 30 discusiones distintas ocurridas entre marzo de 2015 y junio de 2019, esto mediante la API de Twitter, me imagino que la conocerán o habrán hablado de eso. Twitter tiene una API que te permite descargarse todos los tweets que quieras. Y abarcamos 4 idiomas distintos. Descargamos tweets en portugués, en español y en francés. Y para cada discusión tomamos 140 y 280 caracteres, ¿no? Para ver qué tanto influye cuánto texto tengo. Bueno. Entonces, para definir cuándo una discusión es polarizada o no, como les dije, nosotros usamos criterios de Garimela y agregamos uno nosotros. Los de Garimela son tópicos que estén bien cubiertos por los medios, que hayan generado discusión online o offline. Para los no controvertidos nos focalizamos en soft news, entretenimiento, eventos dramáticos, porque muchas veces en la angustia o en el drama la gente se une. Chequeamos manualmente además una muestra de tweets a ver si encontramos controversia. Y para los casos controvertidos nos focalizamos en, como les dije, eventos políticos. Y lo que hicimos también fue agregar un nuevo criterio que es a través del layout Force Atlas 2. ¿Hablaron de layout en la materia? No. Ok. Bueno, un problema que hay para el análisis de grafos en general es, bueno, si yo tengo un grafo de 4, 5 nodos, 10 nodos, 20 nodos, lo puedo ver fácilmente y entenderlo. Ahora, si yo tengo cientos de miles de nodos y millones de ejes, ¿cómo hago para ver ese grafo? De una forma informativa, ¿no? Porque si yo pongo los nodos en cualquier lugar, va a ser un quilombo. Probablemente termine siendo una mancha ese grafo, cuando detrás hay algo. Bueno, ahí es donde se usan layouts. ¿Qué son layouts? Formas de visualizar mi grafo. O sea, que los nodos no estén puestos en el espacio al azar, sino que estén puestos en el gráfico de una forma informativa, que visualmente me diga algo. Y para eso usamos Force Atlas 2. Es uno de los layouts más populares y es muy popular justamente porque es muy bueno para identificar comunidades de forma visual. ¿Por qué? Porque lo que hace este layout es, si hay
usuarios que están muy conectados entre sí, te los pone cerquita. Y usuarios que estén poco conectados entre sí, o nodos que estén pocos conectados entre sí, te los aleja. ¿Sí? Ahora en la parte práctica lo vamos a ver en acción. Tal lo podemos ver ahora, para parar un poco con tanto y hacerlo un poco más interactivo. Sí, yo mostré algunas visualizaciones usando Gephi y con este layout, pero nunca expliqué mucho el tema del layout y cosas por el estilo. Tampoco tengo demasiada teoría al respecto como para poder hablar demasiado así. Okay. Por eso, ¿Lo mostraste en vivo? O sea, no, ¿cómo? o sea, ¿cómo hace? No, directamente mostré los resultados. Así que Bueno, si vos querés hacerlo, bienvenido sea. vamos a eso. Esto es Gephi, por lo que entiendo ya lo vieron. Vamos a abrir un grafo. Vamos a abrir el grafo de, a ver, ¿dónde lo tengo? Quiero abrir uno que es en Brasil, ¿no? Para no quedarnos todo el tiempo con Argentina. Vamos a ver qué sucede en otras latitudes. A ver si lo encuentro. Acá. Creo que lo tenía acá. Sí, acá está. Esto es el grafo de retweets de menciones a Bolsonaro durante la semana de elecciones en Brasil en 2018. ¿Sí? Tiene 63.000 tweets y 127.000 aristas. Si yo visualizo mi grafo sin ningún criterio más que estén todos mis nodos juntos, se ve como algo como esto. ¿Sí? Me los pone todos en un cuadrado y me dibuja todas las aristas, sin ningún criterio. Y se ve esta mancha horrible que está acá, que es lo mismo que no me muestres nada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quiero ver esto, pero nada, mostrame algo que me sirva un poquito más. Entonces acá en Gephi yo puedo poner con qué layout quiero usar, quiero ver mi grafo. Puedo poner distribución aleatoria y me va a mostrar lo mismo. La verdad que no va a ser nada muy útil. Expansión, que es que empieza a alejar a los nodos todo lo que yo diga. Y otros layouts más, ¿no? Vamos al Forza Atlas 2, que es el que usamos nosotros y el que vamos a ver en esta clase. Nada, bueno, tiene distintos hiperparámetros que vos le podés poner, que es la gravedad. La gravedad es justamente eso, simula gravedad entre los nodos en base a sus conexiones. Si están muy conectados, aumenta la gravedad, y si están poco conectados, como que pone gravedad negativa y los aleja. Vamos a ver. ¿Influye de alguna manera la centralidad o se puede hacer para que influya de alguna manera la centralidad de un nodo? O sea, que tenga más gravedad de alguna manera, ¿o no? Implícitamente la centralidad va a tener un impacto. O sea, si un nodo es muy central, es decir, está muy conectado a otros nodos, va a tender a estar en el medio de la nube de esa comunidad. ¿Se entiende? Okay, o sea, no es algo que vos le podés setear en lo fino, pero implícitamente lo toma. Bueno, si yo ahora le doy a ejecutar, quiero que vean cómo esta mancha horrible de repente se vuelve significativa. Miren lo que pasa cuando le doy ejecutar. Esto es, está iterando el método y está empezando a agruparlos y a separarlos en base a lo que les dije. Y miren lo que pasa. ¿Ven? Cómo de repente aparecieron dos manchas que se empiezan a separar. Sí. Bueno, esto yo lo puedo dejar corriendo un montón de tiempo y nada, va a converger en algún momento, pero estas dos nubes van a alejarse y alejarse y alejarse y van a terminar en cualquier lado. Fíjense que hay una conexión entre estas nubes, pero es como chiquita, ¿no? Es como muy poquito y en comparación a lo que hay acá adentro. Acá adentro hay miles de conexiones y entre estas dos nubes hay como un leve hilo, ¿no? Que parecería estar por romperse en algún momento. Bueno, acá esta es para mí me parece una forma maravillosa de ver la grieta de la sociedad o de la discusión. Acá, ahora en otro caso lo vamos a ver más claramente, pero acá están, o en esta, no sé en cuál de las dos, están los bolsonaristas y del otro lado están los de Lula. Si tu grafo no estuviera dividido, ¿nunca te pasaría esto? ¿A qué le decís que el grafo esté dividido? Sí, o sea,
tenés una grieta de dos grupos. Entonces por eso te queda así. Claro, Por ahí si tenés tres grupos se te divide en tres. exactamente. Pero ahora, si no existiera eso, o sea, no sé, o Bueno, todos opinan distinto o son demasiados grupos, esto seguiría siendo una mancha. a ver, esto lo que va a hacer es diferenciarme a las comunidades visualmente, ponerme usuarios de una comunidad en un lugar y usuarios de otra comunidad en otra. Y esas comunidades van a estar tan cerca entre sí en base a qué tan conectadas estén entre sí. Acá vimos el ejemplo en vivo, pero si vos querés preguntar es cómo se vería un caso no polarizado, me viene bien tu pregunta, porque sería algo como Hubo un caso esto. en el que nos pasó eso, el caso de la comunidad de los personajes de Marvel quedaba como una mancha, porque no se generaba una estructura muy de comunidades en ese grafo. Es que, bueno, es que, a ver, no conozco el dataset, pero si a vos te queda una mancha como esta, o sea, acá estoy mostrando dos casos distintos. Esta es la discusión sobre la nominación de Kavanaugh a la Corte Suprema estadounidense. Kavanaugh era un tipo que tenía denuncias por acoso sexual y lo proponía Trump, y nada, los republicanos lo bancaban y los demócratas lo odiaban. Y este grafo de discusión generó una red como esta, ¿no? Muy parecida a la de Brasil. Una nube apoyándolo y una nube criticándolo. Y entre sí, puteándose, básicamente. Ahora, esta otra de acá es la discusión sobre un concierto de la cantante pop Halsey. Yo ni la conocía, pero buscando Trending Topic en Twitter lo encontré. Que fue un concierto que dio en Reino Unido muy, muy masivo esta cantante. Y si se fijan, esto es una sola mancha. O sea, hay algunos nodos por ahí sueltitos, pero no se ve más que una nube. ¿Por qué es esto? Porque acá la gente no se está peleando. Acá la gente se está retuiteando entre sí masivamente y no hay pelea, sino que hay como una cuestión de algarabía, contentos, están queriendo difundir lo que va a pasar, están apoyando a su artista favorito, etcétera, etcétera. Acá la gente se está comunicando de una forma sana. Están interactuando todos entre sí y escuchándose todos entre sí. Acá no. Acá están con una super endogamia y con muy poco de lo que pasa en el otro lado y lo mismo en el lado opuesto. Y acá no. O sea, nosotros agregamos este criterio para decir si una discusión está siendo polarizada o no. Acá tenemos dos ejemplos, pero acá les dejo más si no me creen. Acá en la parte de arriba tenemos casos de polarización. De nuevo, la discusión de Kavanaugh, que esto es de otros días, porque duró varios días. Acá tenemos menciones a Macri durante 2018, creo. De nuevo, dos nubes. Acá ven, hay una tercera nube o una cosa así medio que se diferencia de las otras dos, pero es bastante chiquita y está medio como desmembrada esta comunidad. Como que son varias comunidades chiquititas ahí queriéndose unir, pero que no lo logran. Después el caso de Bolsonaro, que también les contaba. Y acá tenemos otros casos que son casi todos de artistas. Esto es, bueno, la de Halsey que les mostraba antes. Este Exodeus y King Jackson Day son de pop coreano. La gente del pop coreano es muy activa en Twitter, pero de lo más activos, más que la política, y suelen seguir mucho a sus bandas favoritas. Y este era el cumpleaños de uno de los artistas de BTS, de la banda de pop coreano, y esto creo que era el lanzamiento de un nuevo disco no sé si de la misma banda o otra banda de pop coreano. Y si se fijan, nada, son todas manchas, una sola mancha, ¿no? Que puede tener ahí una separación chiquitita, pero es toda una misma mancha en todos los casos. Mientras que acá tenemos dos manchas, ¿no? De nuevo, esto no es determinista, no es que si es así hay discusión o no, pero es un nuevo criterio que nosotros sumamos para nuestro ground truth, para decir cuándo una discusión tiene polarización y cuándo no. Estas son algunas de las discusiones que nosotros nos descargamos, ¿no? Arriba de la línea roja están las que serían discusiones polarizadas, estos son los keywords o hashtags que usamos, y abajo discusiones no polarizadas. Acá tenemos la cantidad de tweets y acá una descripción, ¿no? Estos son los casos que ya vimos, pero hay otros más, como
un conflicto que hubo en Ucrania entre Rusia y Ucrania, un discurso de Netanyahu, que era el presidente de Israel en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Todo esto fueron casos polarizados, ¿no? Y cubiertos por los medios. Y acá abajo tenemos otros como Notre Dame, no sé si se acuerdan el incendio de la Catedral de Notre Dame en 2019, mientras se incendiaba o mientras pasó todo eso, la gente como que se vio afectada y triste por eso y nada, y todos tendieron a unirse en eso. El Día de la Madre, un festejo por el Día de la Madre en Estados Unidos, creo. Un caso de un avión que chocó en Alemania, el cumpleaños de Messi, el último concierto de One Direction, y bueno, nada. Estos son algunos ejemplos, había muchas más, ¿no? Pero como para que se note, el volumen de las discusiones suele ser bastante parecido, pero las temáticas y lo que sucede en cada discusión no. Bueno, ¿y qué resultados tuvimos al probar nuestro método en estos datasets? Bueno, nada, como Fasttext no es una forma determinista de entrenar un modelo, para cada discusión hicimos 20 pruebas distintas. Nada, todos los resultados de esas 20 pruebas fueron muy parecidas. Para graficar los resultados usamos Bimpplots, ahora se los voy a mostrar, es una forma de ver si dos distribuciones tienen solapamiento o no, que es lo que me interesa ver. ¿Por qué? Porque yo quiero que los scores de mis discusiones polarizadas sean distintos, estén en un rango distinto a los scores de mis discusiones no polarizadas. Es decir, que si yo tengo una discusión no polarizada, esté entre 0 y 0,5 y si es polarizada esté entre 0,6 y 1, por ejemplo. Y entonces la idea, bueno, y con OutRock voy a cuantificar ese solapamiento de una forma bien concreta. Con los Bimplot lo voy a ver gráficamente. Y la idea es que si la distribución, como les dije, esté bien separados, controvertidos de no, la métrica va a ser buena. Estos fueron los resultados. Este es el Bimplot. Esta distribución en negro sería la distribución, la densidad de mis distribuciones de scores de mis casos con controversia. Y la gris es de mis casos sin controversia. Puede verse, la línea grande es la media de cada distribución. Y las líneas chiquititas, no sé si llegan a verlas, hay unas líneas chiquititas blancas, son los scores concretos que obtuve. Y esta es la estimación de la densidad de la distribución. Si bien hay acá un pequeño solapamiento, las medias, que son las líneas grandes, están bien separadas y el área bajo la curva de ROC, que es una forma de medir cuánto se solapan esto, me da muy bueno, me da muy alto, me da 0,92, que esto es que el modelo tiene una buena sensibilidad. Es decir, que puede diferenciar muy bien, no perfecto, obviamente, porque la perfección es muy difícil de alcanzar, pero diferencia muy bien cuando es un caso o no. O sea, acá, por ejemplo, podría ponerse un umbral a partir de 0,3 casi, a partir del cual, si es mayor a 0,3, yo puedo decir que mi discusión está siendo controvertida y puedo actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, nada, estos son los Bimplot que había de Garimela, de los distintos métodos que él propuso. Después probé lo mismo, pero en vez de usar el tweet completo, usar 140 caracteres, o sea, solo la primera mitad del tweet. Esto hizo que la eficacia de mi método disminuya, ahora es 0,88, y pueden ver ahora que el solapamiento es mayor, pero sigue siendo bastante bueno, ¿no? Es un poco peor, pero sigue funcionando. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque tener más texto a veces es más difícil y a veces también es más costoso. Pero si tengo más texto, por ejemplo, en otras redes como Reddit o Facebook, la gente tiende a poner más texto. Entonces, tal vez ahí la técnica también podría aplicarse, pero y ya vimos que teniendo más texto va a funcionar mejor. Entonces, tal vez hasta anda mejor en Facebook y en Reddit. Ahora, ¿pero qué puede suceder con el cómputo? Porque tener más texto, tener más volumen puede hacer que el método sea más lento y haga que directamente no sea aplicable. Entonces, lo que hicimos también fue medir la eficacia en términos de cómputo de nuestro método.
Y esto es lo que nos dio. Cada puntito es un dataset. En el eje X tengo el tamaño en kilobytes de mi texto utilizado para entrenar mi modelo NLP. Y en el eje Y tengo cuánto tardó el modelo en ejecutarse, el método completo. Y si bien podemos ver que a medida que tengo más texto, el método tarda más en ejecutarse, se mantiene dentro de tiempos razonables, o sea, por ahora hasta 80 segundos con 12.000 kilobytes, o sea, 12 megas. Pero lo más interesante es que el crecimiento es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que el método a priori escala. Es decir, que si bien nosotros lo probamos en una cantidad determinada de tópicos, si yo tengo un dataset más grande, de más texto y más usuarios, va a tardar un poquito más, pero no va a ser nada imposible de usar y va a andar mucho mejor, por lo que vimos antes de que con más texto anda mejor. Bueno, entonces las conclusiones de este primer trabajo es que hicimos el primer método sistemático a gran escala que a través del texto cuantifica la controversia. Probamos que anda en varios idiomas y en un montón de contextos y que no hace falta un experto, ¿no?, que esté atrás del método supervisándolo. Equiparamos la performance con los métodos que hay en el estado del arte, o sea, con los que hizo Garimela en base a las interacciones, y mostramos que a mayor texto, mejor performance, y el incremento del cómputo crece linealmente. Bueno, este fue el primer trabajo que hicimos, lo hicimos yo y mi director, o mi director y yo, y después de esto nos unimos con un grupo de Italia, que también estaba trabajando en algo muy similar, que son Marco Di Giovanni y Marco Brambilla, y desarrollamos una mejora sobre esta técnica porque hicimos que se base mucho más en el texto y mucho menos en las interacciones. Y además logramos mejor performance y mejor cómputo. Ahora lo vamos a ver. El método, para los dos primeros pasos, es lo mismo que les conté antes, pero cambia a partir del segundo paso. A partir de que identificamos las comunidades en el grafo de retweets, ahí los pasos cambian y tenemos un paso de crear los embeddings, entrenar embeddings, y otro de computar el score. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. En la parte de embeddings, lo que hacemos es probamos crear embeddings, hacemos lo mismo, sanitizamos el texto, agrupamos por usuario, pero además de FastText, probamos con BERT. BERT es otra técnica para crear modelos de procesamiento del lenguaje, pero es una técnica enfocada en base a Deep Learning. Es decir, es una red neuronal súper grande, súper profunda, con millones de parámetros, y que en la fecha que hicimos este trabajo, en 2019, era el nuevo estado del arte. Es decir, había superado a FastText. Para muchas técnicas de procesamiento del lenguaje, es lo que mejor funcionaba, ¿no? Entonces lo que hicimos es, bueno, probemos también esta nueva técnica que funcionó y que parece más poderosa. Bueno, y para computar el score hicimos otro enfoque. Lo que hicimos fue tomar el 30% de usuarios con mayor score de autoridad y de hub. Esto lo vieron en la materia, ¿no? Sí, como método de cálculo de centralidad. Exactamente. Uno es en base a qué tanto apuntan y el hub es qué tanto apunta a otros. Pero bueno, nos quedamos con ese 30% de usuarios más centrales. Y bueno, y lo llamamos usuarios centrales, valga la redundancia. Entonces, calculamos los embeddings de estos dos usuarios. Los embeddings son los vectores que representan matemáticamente el texto de los usuarios. Unos calculados mediante FastText y otros mediante BERT. Y lo que hicimos es, bueno, tenemos los embeddings de los usuarios de la comunidad 1 y los embeddings de los usuarios de la comunidad 2. Y lo que hicimos, los embeddings son vectores, o sea, viven en un multiespacio, viven en un espacio de dimensionalidad n, ¿no? Que n es el largo de tu vector. Y lo que hicimos fue calcular los centroides de los clústeres formados por los embeddings de la comunidad 1 y la comunidad 2. ¿Qué es el centroide?
el punto medio de todos los vectores que hay, ¿no? O sea, si yo tengo todos vectores así en este círculo, el centroide estaría en el medio. Y después calculamos D1 y D2, que es la suma de las distancias de los usuarios del clúster 1 y clúster 2 a sus respectivos centroides. Ahora con un grafiquito voy a intentar explicar esto. Y también un centroide global, que es el centroide no de los usuarios de la comunidad 1 y la comunidad 2, sino de todos los usuarios. Y lo definimos como la suma de, y dglob es la suma de todos los embeddings al centroide global. Como sabrán, en el multiespacio, en la alta dimensionalidad, hay un problema serio de cálculo de distancias. Calcular distancias en el mundo real es fácil, la distancia euclidiana y ya está. Pero cuando la dimensionalidad se va por las nubes, se vuelve muy difícil calcular distancias. Entonces lo que hicimos fue probar distintas técnicas de medir distancia. Usamos la distancia euclidiana, la clásica, pero también probamos la distancia coseno, distancia Mahalanobis, distancia Manhattan. No viene al caso explicar ahora cómo es cada una de estas métricas, pero lo que viene al caso es esto. Como nuestros embeddings son de alta dimensionalidad, y no sabemos a priori cuál distancia es la correcta para utilizar, probamos las más populares. Es decir, probamos con 2 técnicas de embeddings y 4 tipos de distancias distintos. Bueno, finalmente, mediante esas técnicas, esas métricas que les dije, generamos un score que lo que representa ese score es cuán separados están los clusters. Es decir, si mis embeddings de la comunidad 1 están en un lugar y mis embeddings de la comunidad 2 están en otro lugar. Es decir, la representación vectorial de los textos están en espacios completamente distintos. Cuanto más separados están, esto es saber si los embeddings ocupan espacios claramente distintos en base a su comunidad de pertenencia, los centroides van a estar lejos y va a estar cerca de 0 la métrica. Y si está cerca de 1 es que todos los embeddings están mezclados. Esta sería la idea. Supónganse que cada puntito es un embedding y el puntito negro es el centroide de mi comunidad 1, de los usuarios de la comunidad 1, y el puntito este de acá es el centroide de los usuarios de la comunidad 2. Y este otro puntito es el centroide global. Y entonces lo que va a medir mi técnica es esto, qué tan separados están estos 2 nubes de puntos. Si este es el caso, que sería un caso con controversia, en el cual los embeddings son claramente distintos, entonces los usuarios están claramente hablando distinto, va a ser un caso controversial. Y si mis usuarios no se están peleando y están hablando todos de una forma más parecida, va a ser algo como esto. O sea, los puntos van a estar mezclados, los centroides van a estar muy cerquita, y entonces el score va a ser cercano a 1. Bueno, estos son los resultados, que es básicamente lo mismo, pero, o sea, son beam plots, pero son más lindos, porque en este paper nos dejaban usar colores, pero es lo mismo. Acá lo que tenemos es el beam plot de cada una de las técnicas. Este es el random walk de Garimela, del primer trabajo que les conté, sobre nuestros datasets. Acá usamos más datasets todavía. Estos son los beam plots de nuestra métrica anterior, Dipole Moment Content. Y estos son los beam plots de cada una de las variantes. O sea, los primeros 4 son usando fastText y las distintas formas de medir la distancia coseno, distancia Mahalanobis, etc. Y estos otros 4 son usando BERT y las distintas distancias. Y acá el que mejor anduvo es este de acá, que es fastText usando distancia coseno. Que tiene sentido porque la distancia coseno suele ser la más usada para embeddings. Y estas son las métricas de área bajo la curva de ROC para cada uno de los métodos. O sea, para fastText y BERT tenemos las variantes usando las distintas distancias, y para Dipole Moment Content y los Random Walk no tenemos variantes, entonces son estos números de acá. Y podemos ver que si todos son en general bastante buenos, Random Walk anda peor que el método que habíamos hecho antes, cosa que ya sabíamos. BERT anda mejor que Random Walk, pero un poquito peor que Dipole Moment Content, nuestro método anterior. Y fastText
con distancia coseno anda mucho mejor que todos los otros. Es el que logra casi un score perfecto. Todavía le falta, obviamente, porque, de nuevo, perfección no es alcanzable por los humanos. Entonces, algo que nos llamó la atención es que yo les dije, BERT es una técnica mucho más poderosa que FastText. Sin embargo, logramos mejores resultados con FastText que con BERT. ¿Por qué puede ser eso? Nos preguntamos. Y al observar los datos vimos que BERT falla en los casos, sobre todo, que no son controversiales. Es decir, en los casos, en las discusiones en las que no había controversia, BERT en algunos casos se equivocó, digamos, y dio scores más parecidos a controversia. Entonces, dado que BERT es más poderoso y complejo, es capaz de encontrar diferencias en el texto que para los humanos no son perceptibles, o sea, que no las vemos nosotros. Entonces logra explotar diferencias que en realidad no nos interesan, porque a nosotros nos interesan las diferencias obvias, no nos interesan cosas que no podemos ver y que andás a ver de dónde las saca. Entonces, para chequear si este era el problema, lo que hicimos fue plotear nuestros embeddings, pero ¿cómo ploteamos nuestros embeddings? Si nuestros embeddings son de una dimensionalidad gigante. Y los reducimos mediante técnicas de reducción de la dimensionalidad. Tengo entendido que ustedes hicieron orga de datos, entonces habrán visto técnicas de reducción de la dimensionalidad. Y nosotros lo que hicimos fue usar t-SNE. Que t-SNE te las reduce, es una de las mejores técnicas para visualizar datos. Porque en la reducción se tiende a ver, en términos de clusters, lo mismo que hay en la alta dimensionalidad. Y esto fue lo que obtuvimos para los casos en los que BERT falló. Esto es con BERT y esto es con FastText. Y lo que se puede ver, por ejemplo, comparando estos dos casos, que es Feliz Navidad en portugués, que era un caso no controvertido, lo que se puede ver es que BERT, los violetas son una comunidad y los amarillos son otra comunidad. Y acá lo que se puede ver es que BERT los diferencia muchísimo mejor que FastText. Si bien FastText tiende a diferenciarlos un poco, los mezcla mucho más que BERT. BERT, como que al ser tan poderoso, logra encontrar diferencias que FastText no, en casos incluso en los que la gente no está discutiendo, no está peleándose. Y acá para King Jackson Day se ve más o menos lo mismo, ¿no? Acá se ve que los violetas están en una zona y los amarillos están en una zona bastante distinta, mientras que en FastText están todos bastante más mezclados. Y después hicimos también el cómputo de cuánto cuesta correr estos métodos, ¿no? Y lo que vimos es que, bueno, Random Walk, el usado por Garimela, esto es un boxplot, ¿no? En el eje Y tenemos cada uno de nuestros métodos y en el eje X tenemos la distribución de tiempo que tardó sobre los datasets en correr. Y lo que podemos ver es que Random Walk, para algunos casos, tardó hasta 8.000 segundos, que eso no sé, creo que son un par de horas largas. Tiene una distribución temporal mucho más grande. Mientras que nuestro método anterior es mucho más rápido, el Dipole Moment Content. BERT es más lento que Dipole Moment Content. ¿Por qué? Porque entrenar BERT es costoso. Aunque no se entrena de cero en realidad. En realidad le haces un fine tuning, un reentrenamiento. Pero incluso el reentrenamiento es costoso porque es una red muy grande. Entonces, entrenar una red muy grande lleva mucho tiempo. En cambio, FastText, al ser un modelo más simple y más chiquitito, anda rapidísimo. Entonces, no solo es el método que mejor anda, sino que es el más rápido de todos. Lo cual es bueno porque cuanto antes lo hagas, primero que más escala el método y segundo que más rápido puedes actuar para hacer algo para prevenir la polarización. Entonces, la conclusión de este segundo trabajo es que diseñamos una técnica para medir la controversia mucho más enfocada en la jerga, porque fíjense que acá no hicimos eso de hacer label propagation. Sacamos los embeddings y nos quedamos trabajando con los embeddings nada más. Probamos distintas variantes de embedding y de métricas y logramos el mejor resultado hasta el día de hoy. Y aparte estos resultados abren las puertas para hacer más análisis, porque si vos pudiste medir la diferencia semántica a nivel comunidad y a nivel usuario, podrías ver, por ejemplo, qué usuarios están en las antígonas, es decir, qué usuarios son los que más alejados están, los cuales podrían representar las posiciones más extremas de cada comunidad.
También podrías ver que usuarios están en la frontera, es decir, que usuarios están más cerca de la otra comunidad, que tal vez podría ser una posición intermedia, ¿no? La avenida del medio, o usuarios que logren tender puentes conceptualmente, semánticamente, que tengan posiciones ideológicas o semánticas que logren llegarle mejor a la otra comunidad y tender un puente entre la polarización. Y bueno, también podría analizarse qué usuarios están en el centro de la comunidad de embeddings. ¿Qué sería eso? Los usuarios que mejor representan la posición de esa comunidad. Y así. Bueno, si quieren hacemos un break de 10 minutos y pasamos a un caso más blando, no tan duro, no tan paper, que es algo que publicamos en una revista, y a jugar un poquito más con Gephi, si les parece. Dale, buenísimo. Empezamos entonces menos Dale, 5. menos 5 volvemos y jugamos un poquito más con Gephi y vemos algo un poquito más práctico. Ahí detengo la grabación de ahora.